verdulería especial que uno sabe que están un poquito más baratos. Apaga la luz, gasta menos agua. Apaga la luz, ni te digo. Éramos muy derrochones, eso es cierto, ¿no? Éramos felices. Bueno, tenemos una mesa de Sos muy notables para hablar de romántica, eso. Ahí vamos al cine, comíamos asado y demás. Héctor Polino de Consumidores Libres está con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes, también Pedro Pucetti de Defensa de Usuarios y Consumidores. ¿Cómo anda, Pedro? Y Víctor Calvete de la Federación de Supermercados. Ah, perdón. Miguel Calvete de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas. ¿Quién quiere empezar? Héctor, usted estaba como loco, quería Le quería refutar. decir algo, Sí. Ignacio. Quería refutar. ¿Ah? Olivera Porque es Dol. un argumento falaz. ¿Cuál? Que las tarifas, pobres empresas que no tenían ingresos suficientes porque las tarifas eran bajas. Efectivamente las tarifas eran bajas, pero las empresas recibían por otro lado el subsidio. Por ejemplo, desde el año 2007 al 2015, solamente las empresas eléctricas en la parte de generación y distribución de norte y de sur recibieron la friolera de 340.000 millones de pesos. Bueno, pero se pagó la generación. Pero entonces, y distribución. Entonces el gobierno era tonto porque no invirtieron un peso en la distribución. Porque no se controlaba, esa es otra cosa. Pero las empresas no pueden alegar. Primero que perdían plata. Primero que perdían plata. Héctor, no hubo gobierno más controlador que el gobierno que pasó. Y usted no me se dice que controlaron los eso. subsidios. No lo controlaban porque sabían que no les daba la plata, no daban las cuentas. Pero cómo no, pero acá lo que hay que determinar, Héctor, ¿dónde fueron a parar los subsidios? Claro. Las empresas recibían tarifas por un lado de los usuarios y subsidios por el otro. Una parte volvía al retorno, pasa eso lo es que no sabe. hicieron las inversiones. Convengamos que no se invirtió. No hicieron las No se invirtió nada. inversiones. Ahora, usted, si es una empresa de servicio público, porque acá no es la venta de Coca-Cola, estamos hablando de empresas de servicios públicos. Y las empresas de servicios públicos tienen la obligación de prestar un servicio de buena calidad. Primero prestan el servicio de buena calidad y después cobran una tarifa acorde con la calidad del servicio. ¿Qué calidad de servicio que cada vez que subían 2 grados la temperatura se producían cortes de una semana, de 15 días en la zona de norte y de sur? Dice que lo único que faltaba, Héctor, me parece un poco inocente de su parte, decir que lo único que faltaba acá era controlar. El gobierno anterior controlaba todo. ¿Por qué no controlaba que no hacían las inversiones las distribuidoras eléctricas? Eso es tema. Lo que no pueden decir las empresas que no recibían dinero. ¿Por qué no estatizó? Pero además, ¿Por qué no las estatizó? Bueno, es otro problema, es otra discusión. Además, no se olvide que en la época de la convertibilidad, cuando un ¿Sabe por qué peso- no las estatizó? Pero espere. Para que usted le eche la culpa a las empresas y no le echara la culpa al gobierno de lo mal que estaba llevando adelante las cosas. Ese es otro debate. Yo lo que bueno. quiero debatir es que las empresas no pueden alegar que no tenían ingresos y por eso justificar el servicio de pésima calidad que llevaban. Cuando en la Argentina vivió la época de la convertibilidad, cuando un peso valía un dólar y las tarifas se reajustaban de acuerdo a la inflación de los Estados Unidos de Norteamérica y que tenían un altísimo índice de inflación, las empresas hicieron unas ganancias escandalosas en la República Argentina. ¿Pero qué tiene que ver con lo de ahora? Eso, ¿Cómo que Héctor? tiene que ver? Son las mismas empresas y las empresas tienen periodos buenos, periodos regulares y periodos malos. Pero no pueden alegar que vivían con la tarifa que pagaban los usuarios, que eran bajas, efectivamente, quedaron desactualizadas, pero recibieron subsidios por otro lado. Bueno, pero hoy se acabó la plata para el subsidio. Si no hubiera sido así, ya se hubieran ido hace rato. Si se quedaron en la Argentina, porque siguió siendo un buen negocio. Usted sabe que le prometían las tarifas todo el tiempo. Bueno, pero más Esos allá de... subsidios estaban atados a inversiones que no se realizaron también, ¿no? Sí, Hay sí, que sin tener duda en que cuenta no. Eso eso. claramente Entonces, fue de eso no hay algo duda. que Evidentemente, fue un error de la gestión anterior. Ahora tratemos de hacer un análisis de lo que está pasando ahora, porque si no nos vamos a quedar en el diagnóstico del pasado. pero está porque todo se conectado. señala- Bueno, sí, ya lo sé, señala pero siempre. ¿cómo le impacta el aumento de las tarifas? Va a impactar negativamente en el bolsillo de los consumidores, porque no es solo aumento de tarifa, de electricidad, de gas, de agua, de transporte público, de colectivo, de trenes, y lo que aumenta la carne, y lo que aumenta el pan, y lo que aumentan los medicamentos.
A eso le puedo preguntar algo a Miguel Ángel, porque, a ver, hay un discurso ahora de muchos economistas que dicen lo que está aumentando es la inflación, pero no la inflación núcleo. La inflación núcleo tiende a bajar, que es la de alimentos, bebidas, digamos, lo que aumenta sistemáticamente todos los meses. Las tarifas aumentan una vez, no van a aumentar todos los meses, esperamos por lo menos. ¿Es cierto eso? Por lo menos se verifica en los supermercados chinos. En realidad, en todo lo que es comercios, tanto grandes supermercados como autoservicios de proximidad, el tema de los alimentos han tenido el último semestre un aumento muy fuerte, ¿no? Estamos de noviembre Fortísimo. ahora, fortísimo. Obviamente eso ha generado, hoy genera una suerte de ancla inflacionaria, ¿por qué? Porque convengamos que se está mesetando la inflación y esperemos que en el segundo semestre baje. Lógicamente no el aspiracional del 24% anual, que ahora dijeron que va a ser un 30%, no llegamos, está clarísimo. No llegamos porque la inflación del segundo semestre tendría que ser un 0,2% mensual, un 0,3% mensual. De todas maneras, hay hoy en muchísimos productos un amesetamiento en lo que fueron los aumentos que no se... que vienen ya de arrastre, pero que no se está perdiendo un poco esa inercia inflacionaria que tuvimos el primer trimestre. Esa ¿no? desaceleración de la inflación, para ustedes, porque alguna cosa que está haciendo el gobierno en materia de lucha contra la inflación está dando resultado, o es pura desaceleración porque se frenó la economía. Acá hay dos temas. Por un lado, se frenó la economía y la gente está retraída en el consumo. Por otro lado, hay una batería de medidas que está tomando el gobierno, que todas son referenciales para los consumidores, ¿no? El caso de precios cuidados, que se relanza ahora con algunos detalles que son bastante positivos, el día viernes, la aplicación de precios claros, que es el CEPA, que ante pedido de muchas organizaciones y de muchas asociaciones de consumidores, van a ser más de 3.000 precios los que se van a informar diariamente. Eso es otro de los temas que es muy positivo. Se están relanzando, que ya se están viendo en distintos lugares, las ferias comunitarias y ferias itinerantes, que también es algo donde el consumidor se está volcando. Hay mucho consumo en la periferia, ahora hay mucho consumo en mayoristas, mucho consumo, como bien decía Julia, en la granja, en el que vende pollos o huevos, en la carnicería y demás. El hecho de las ferias, si se viraliza en todo el país, va a ser muy positivo, y creo que toda esta batería en conjunto sí va a ayudar a bajar la inflación. Individualmente son herramientas que son válidas para los consumidores, que tienen que obviamente dar resultado, siempre y cuando se referencia y se capacita al consumidor en muchos aspectos, ¿no? Pero la verdadera y genuina herramienta contra la inflación es la generación de mayor cantidad de bienes y servicios, y que se reposicionen las economías regionales, que se reposicionen las pequeñas y medianas industrias. Obviamente, como decía Héctor, el hecho de, y como lo venimos hablando y debatiendo, el hecho de estos aumentos indiscriminados en las pymes, por ejemplo, no tanto de alimentación, pero en muchas otras pymes, generan una problemática que no se puede trasladar a precios, ¿no? Tengo a alguien que escribe, Julia, un mensaje para vos, me parece enriquecedor, ¿no? Vos contestarle lo que quieras. Es una persona que sabe mucho del tema agua. Vos dijiste una factura de 500. Me dice esto. Me llegó, ¿eh? Sí, por eso, yo te creo. Una factura de 500 significan 250 por mes, porque es bimestral. Son 250 por mes. Es decir, 125 pesos de agua y 125 pesos por el sistema de cloacas. Son dos servicios que vos recibís en la factura de agua. Lo que me dice esta persona es, son 4 pesos de agua por día. 4 pesos de agua por día que no comprás ni el 30% de una botellita de 250 centímetros cúbicos. Digo, para mí igual... Obviamente que hay gente que 500 pesos no lo va a poder pagar. Es como decir, en plata no es tanto. Tené en cuenta esto. No, esto es un dato técnico. Si a vos te gusta, no, bien, está no, bien, si te gusta, está bien, perfecto. descartalo. Lo que pasa es que es verdad. Son 4 pesos de agua como por decía día. el otro día, creo que fue Dietrich, que dijo en plata no es tanto, también respecto del aumento de los Para transportes. mí 500 pesos es bastante. Para la gente humilde, bueno, es ¿Pero bastante. es tu caso? No, no es mi pagar caso. ¿Una factura de 500 pesos? No es mi caso. ¿Pero te llegó a vos la factura? No, a muchísima gente. No, pero yo tengo un departamento. Ya sabemos que el agua no tiene pobre, medidor. A todo el mundo le va a llegar algo parecido. Pobre, el 30% de la gente, desgraciadamente, que es pobre en la Argentina, que eso viene de arrastre del anterior gobierno, probablemente no tenga ni agua ni tenga cloacas. Eso no es una buena noticia, claro. No, bueno, digo, pero ese es el sector más golpeado. Pedro Busetti. Bueno, en primer lugar, hablar sobre el tema que hablaban de la energía eléctrica. La energía eléctrica era barata para el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires. El resto del país no era barata y sigue sin estar relacionado con la tarifa capital federal, porque a raíz de la decisión que toma Aranguren de aumentar el megavatio
de 90 pesos a 320, la energía eléctrica aumentó en todo el país. Con lo cual, las provincias siguen pagando más tarifa, a diferencia de lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. O sea, no se corrigió lo que el ministro hablaba de la asimetría que habría entre los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires y el resto del país. Después, con el tema de los nuevos valores. Si cada tarifa la medimos por el costo diario, como haces vos, Pablo, seguramente que va a ser, no lo hice va yo, a ser lo hice relativo. alguien que, o alguien, que sí, conoce bueno. mucho de este tema, Perfecto, me pidió que no dé el sí, nombre pero y nos manda este mensaje. no hace falta que lo diga este señor, porque obviamente si uno divide 620 pesos dividido 60 pesos, da 10 pesos por día, 5 de agua, 5 de placa. Estamos de acuerdo. Ahora, no, pero es muy sencillo el cálculo, no hace falta ser técnico, pero digo, a ver, la familia, yo recién hablábamos fuera de cámara con vos, hablando de la cantidad de gente que trabaja. 6.200.000 trabajadores en blanco. ¿Cuántos de esas 6.200.000 ganan menos de 10.000 pesos? La gran mayoría. Vos me comentabas que el salario promedio es de 7.000. Quiere decir que la mayoría de los trabajadores gana menos de 10.000 pesos. A esos trabajadores les ha llegado el aumento de la energía eléctrica entre el 400 y el 720% de promedio. El gas, el 350, el agua, el 400%. Tiene que viajar en colectivo, en transporte público, el 100%. Ahora le va a aumentar el teléfono. Todo el conjunto de aumentos que aplica el gobierno nacional en un tarifazo, en un mega tarifazo inédito en los últimos 30 años, salvaje, para nosotros, salvaje, con todas las letras, hace que la economía de esos millones de argentinos que ganan 10.000 pesos los obligue hoy a empezar con una estrategia como la que mencionábamos esta mañana. Tratar de hacer compras comunitarias con sus amigos, compañeros de trabajo, para comprar en los almacenes mayoristas, tratar de ir al mercado central, como se dice hoy en un periódico, mucha gente que compra en los alrededores de donde están los barrios y asentamientos y villas de emergencia, porque hay comercios de proximidad que tienen menores márgenes de rentabilidad y ofrecen productos, frutas, verduras, carnes, pollo, bueno, artículos de limpieza a menor valor que las grandes cadenas. Todo como consecuencia ¿de qué? Del deterioro del poder adquisitivo. Lo que decía Ignacio, realmente me resultaba insólito hablar de que la recomposición que tuvieron los jubilados le alcanza para combatir, para atacar el aumento que tuvieron en todos los productos de consumo masivo. No resiste el menor análisis. Va a haber 300 realmente. pesos por mes, es poquísimo, obviamente. ¿Usted cree que es un alivio o no sirve para nada? 600, no, a ver, No, alivio. 300 son por mes. Todo lo que sea alivio, todo lo que sea ingreso, obviamente Para que es los un jubilados alivio. de la mínima y los que... No pueden pagar ni la Que mitad es del un agua. alivio. Pero a ver, tengamos en cuenta el deterioro de los precios de los productos que se consumen diariamente. Se aumentaron el 40%. ¿Cuánto repercute eso sobre el ingreso mínimo de un jubilado de 4.900 pesos? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Muchísimo. Bueno, Y después está el aumento de los combustibles ahora. ¿Está pudiendo anotarse la gente en las tarifas sociales como corresponde? ¿Qué saben de eso? Si está pidiendo. Sí, o están encontrando O si son dificultades. complicados los bueno trámites. podemos dar un largo Porque detalle. incluso en transporte hay A tarifa ver. social, hay tarifa social en Bueno. agua, hay tarifa social en Te electricidad. lo Hay puedo que ver si explicar los requisitos detalladamente, alcanzan Pablo. a mucha Mirá, gente a también, ver, Sí, ¿no? por eso. el ministro Aranguren dijo que tienen tarifa social jubilados y pensionados con 2 haberes mínimos, trabajadores con 2 salarios mínimos vital y móvil, personas con discapacidad, asignación universal por hijo, planes sociales y veteranos de Malvinas. Todos los planes sociales de Capital Federal, de la ciudad de Buenos Aires, no están incluidos en tarifa social. Los usuarios electrodependientes no están incluidos en la tarifa social ¿Usuarios? eléctrica, electrodependientes, que son aquellas personas Están enfermas. que por razones de salud utilizan más cantidad de energía eléctrica. Los discapacitados, que no lo dice la resolución, únicamente entran en tarifa social los discapacitados que tengan certificado nacional. O sea, el discapacitado que tiene certificado municipal de la provincia de Buenos Aires, de las provincias, no tiene tarifa social. Un jubilado que tiene algo más de 2 haberes mínimos, gana 10.500, 11.000 pesos, paga alquiler, paga expensa, paga ABL del propietario, no tiene tarifa social. Las organizaciones sociales, los comedores comunitarios, los merenderos, las entidades de jubilados, tampoco han sido incluidos en tarifa
social. ¿Qué estamos reclamando? Las asociaciones de consumidores, las defensorías del pueblo de todo el país, que se vuelva a los 13 puntos que tenía el gobierno anterior para incluir en tarifa social, que incluye a todos estos sectores. ¿Para qué? Para que sea más justa. Sí, porque si no, a ver, en la tarifa de transporte, ¿quién es el que utiliza el transporte? El trabajador. El trabajador. Pero ahí hay tarifa social. No está incluido, no. El trabajador... Depende de qué trabajador. Trabajadores de casa de familia, por ejemplo, sí. Trabajadores que están registrados en casa de familia. Yo viajo todos los días en el Sarmiento, viajo con compañeras que trabajan en casa de familia que no están registradas y no tienen tarifa social. Los trabajadores en negro tampoco tienen... ¿Y los a mí me dijo Dietrich, con una llamada por teléfono ya te registrás. ¿Es verdad eso? Que yo sepa, no. Hay un esquema de registro que no es complejo, pero efectivamente hay una serie de excepciones que son esos 13 puntos que no se cubrieron todos, que dicho por el ministro Aranguren, de hecho tuvimos una reunión, se convino que no iba a ser una cosa, no iba a ser tan taxativo, es decir, que se iban a ir incorporando determinadas excepciones, pero lógicamente esto es por default, ¿no? La gente se tiene que escribir. El tema de los trabajadores de manera que están en la economía informal, ese sí es un tema bastante complejo, por lo cual debería incluirse una serie más de excepciones que hoy no están incluidas. Caso de, Miguel, por ejemplo, hemos tenido reuniones con desarrollo social. Tenemos que hablar a Héctor, porque si no, pobre. No, yo lo que quiero decir que a raíz de todos estos aumentos que se están produciendo en los artículos de la canasta básica de alimentos, muchos aumentos de carácter claramente especulativo, aumentos por las dudas, como hay un proceso inflacionario importante, se aumenta y se remarca especulativamente. Distintas organizaciones sociales, entidades de defensa de los consumidores, organizaciones gremiales, de los jubilados, la Federación Agraria Argentina, la Federación Universitaria Argentina, hemos vuelto a convocar a un nuevo boicot el próximo martes 10 de mayo. ¿Usted sigue convencido que la culpa de la inflación es de los supermercados y no del gobierno? No, la culpa... acá hay una Hágale culpa... boicot a Calvete, porque también los chinos aumentan los precios. Permítame, hay una culpa compartida. No, sí. Quiere plantar cizaña. Pero hay una culpa compartida. No es lo entre mismo el negocio de la esquina del barrio, que no es formador de precios, que las grandes cadenas, las grandes cadenas de supermercados. Es más caro a la vuelta de casa. Las grandes cadenas, pero permítame, las grandes cadenas de supermercados que concentran el 70% de las ventas minoristas en el país, que a su vez tienen empresas vinculadas al mismo grupo empresario que fabrican productos que venden en las góndolas, que tienen mataderos y frigoríficos propios, que intervienen en el mercado de Liniers, elevando artificialmente los precios del ganado en pie para elevar luego el precio de la carne en las góndolas. A la semana se retiran del mercado de Liniers, baja el precio del ganado en pie y no baja el precio en las góndolas de los supermercados. Son formadores de precios. No se puede comparar a un pequeño local de la comunidad china o al comercio. Y al comercio. Pero te dicen que es formador de formadores de precios. Tienen el mismo precio. Formadores de precios no es lo ¿Cómo mismo. van a tener el mismo precio? La gente es tonta, entonces que va a comprar al hipermercado. La gente, ustedes piensan que la gente es idiota, que va a comprar al hipermercado. Hay una realidad, Duan. Pero Pablo, pareciera que no lo escuchás a Héctor. Dice que son formadores de precios los supermercados. Entonces los supermercados chinos aumentan porque aumentó y no. El almacén, no. No funciona así el sistema de precios. La responsabilidad, y esto se ha hecho estudios, nosotros hemos hecho estudios con Indecom, la responsabilidad de la distorsión de precios en un 70% es de la cadena de comercialización. En la cadena de comercialización tenés distribuidores, tenés mayoristas, tenés hipermercados, tenés almacenes, chinos, supermercado de barrio. La posición dominante en esa cadena de comercialización, obviamente es de distribuidores, de mayoristas y las grandes cadenas de supermercados, que comercializan prácticamente un poco más de un 60% y están comercializando de todo lo que se vende. Y a través también de sus bocas de proximidad que pertenecen a estas grandes cadenas, que son estos formatos express que vemos siempre. En el caso de la industria, la producción de la industria tiene un 30% de esa responsabilidad de distorsión de precios. O sea que no nos olvidemos que la posición dominante que ejercen
estas 30 grandes compañías que producen prácticamente el 70% de lo que consumimos. Cuando uno va a un supermercado, el 70%, más del 70% lo producen solamente 30 compañías. El otro porcentaje, que es un poco más del 20%, más de 10.000 pequeñas compañías. El poder de catalización que tiene junto con las grandes cadenas de supermercados es muy fuerte. Entonces, obviamente que la formación de precios radica ahí. Por eso es importante que el gobierno, si bien no quiere regular algunos productos de la canasta básica, independientemente de estas medidas de la quita del IVA y algunas herramientas como la que nombrábamos recién, precios claros, precios cuidados, las ferias itinerantes y demás, todo eso va a tender a la baja. Por eso creo que en ese sentido son medidas que pueden tener un futuro promisorio. Ahora, por otro lado, si no estimulamos a la pequeña industria para que genere una mayor producción de bienes, obviamente no vamos a tener mayor oferta y vamos a seguir siempre con la misma producción de bienes y una demanda sostenida. Esa demanda sostenida genera inflación, eso es un axioma de la economía. Razón por la cual necesitamos muy fuertemente que desde el gobierno se regulen determinados beneficios para las pymes. Estamos con el debate de la doble indemnización o no la doble indemnización. En realidad, parte tiene razón el sindicalismo y parte tiene razón el gobierno. Acá hay muchísimo. Una cosa es echar un 20% de la plantilla y otra cosa es que una pyme despida a un empleado. Lo digo Son siempre. dos cosas completamente distintas. Miguel, tenemos que cerrar. Siempre su posición es muy moderada. En general siempre estoy de acuerdo con Calvete, no con Polino, pero dejémoslo cerrar a Polino, por favor. Bueno, el llamado a los consumidores, el llamado a los consumidores a que el próximo martes 10 de mayo, no concurran a ningún local de las grandes cadenas de supermercado a efectuar compras. ¿A los chinos podemos ir? Señal a las grandes cadenas, pueden ir a donde quieran, pero las grandes cadenas, las 5 grandes cadenas, 4 de capital extranjero, que concentran el 70% de las ventas en el país, que son formadoras de precios. ¿Por qué señala que son de capital extranjero si hay una que es argentina y hace Por exactamente eso digo, de las 5 que se llevan la plata al extranjero y no la invierten acá, y además le doy paraísos fiscales. Y además le doy no hablemos mal de lo que no están presentes. Los chinos no se la llevan a China. Y además le doy este dato que no es mío. Este dato que no es mío. Los otros días se hizo en el Hotel Hilton un congreso de 1.700 personas, donde promovido por el Departamento de Promoción Interna del Instituto de la Carne Vacuna. ¿Y sabe lo que dijeron? Que en diciembre del 2015 la brecha entre el precio de la carne en las carnicerías y en los supermercados era de 4 pesos, más caro en los supermercados que en las carnicerías. Y agregaron, entre el precio promedio de 100 pesos en marzo de 2016 en las carnicerías, en los supermercados el valor promedio se encuentra en 113 pesos. Bueno. Se pasó de 4 pesos de diferencia a 13 pesos el día de hoy. Tiene razón Lita de Lázaro y hay que caminar. Esto dicho por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, 1.700 personas reunidas en el Hotel Hilton. Muchas gracias a los tres. También lo que dice el Instituto es la baja de consumo de la carne, además, producto como consecuencia de lo que estamos analizando, no podemos pagar. Tenemos que cerrar. Muchas gracias a los tres. Muy interesante, Muy interesante escucharlos. Tenemos una alerta muy importante.